El mensaje de hoy, hermanos, lo tienen ahí, es Juan 3:16, es para ti. Y hablábamos de Juan 3:16, hoy es el día 16 del tercer mes y el versículo más famoso de toda la Biblia es Juan 3:16. Es paradójico que el tema más mencionado, el más discutido, el que más necesitamos de hecho, sea el menos comprendido. Se han cantado muchísimas canciones, se han escrito poemas, pintado cuadros y se han hecho muchas películas y libros acerca del tema, hermanos, del amor. Más se ha escrito y se ha dicho sobre este tema que sobre cualquier otro tema. De hecho, la canción creada para el programa de televisión Nuestro Mundo, que se transmitió en vivo simultáneamente a nivel mundial a través del primer satélite, fíjense, esto fue en 1967, fue interpretada por los llamados genios de Liverpool, los Beatles, y el título de la letra repetía: todo lo que necesitas es amor. Una canción de 394 palabras repite la palabra amor 102 veces. Y puedo decir que es una verdad, lo que necesitamos realmente es amor, y sin embargo no lo entendemos. Así que hoy yo quiero decirte que todo lo que tú necesitas es el amor de Dios, no cualquier tipo de amor. Lo que tú necesitas realmente es el amor de Dios. Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Si nosotros quisiéramos resumir el mensaje de toda la Biblia, fíjense, el mensaje de esos 66 libros de la Biblia en una sola palabra, la palabra sería amor. La Biblia, puedo decir que es la carta de amor de Dios para ti. Y en esta carta de amor hay un versículo que es el versículo que resume el mensaje de la Biblia. Este texto es precisamente el texto que leímos hace un momento, el texto que cantamos hace un momento, este versículo que es Juan 3:16. Es el resumen de la Biblia, podríamos decir, es el corazón del Evangelio, es la Biblia en miniatura y es la carta de amor de Dios para ti. Tiene un mensaje perfecto en solo 30 palabras, fíjense, 30 palabras sin que falte una palabra y sin que sobre una. Este es el texto para todos, el texto de Dios para todos nosotros. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera, si lo tienen en su Biblia, léanlo conmigo. Si lo tienen en su Biblia, si lo pueden leer desde ahí, ahí lo tienen. Juan 3:16 es para ti. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto es la mejor noticia que puedes escuchar. Dios te ama y quiere darte vida eterna. Es el mensaje más sencillo. Debes creerle a Dios, ser salvado y transformado, y obtendrás vida abundante y eterna. El texto habla de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y el hombre. Habla de tres amores: el amor del Padre, el amor también del Hijo y el amor del hombre. Habla de tres formas de dar. Dios da a su Hijo da su vida, y nosotros, hermanos, nosotros amigos, debemos de darle nuestra vida a Dios. Es el mayor mensaje. En la semana yo mandé esta imagen para que la tuvieran, y ustedes pueden ver ahí mayor explicación, por qué, mayor intensidad, de tal manera, mayor mandamiento, amó, mayor ser Dios, y podemos ver todo lo que está ahí. Es el texto que implica las cosas mayores y de mayor bendición para nosotros. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero meditar este pasaje hablando de tres ideas. Primera idea que quiero mencionar en esta mañana es el infinito amor de Dios. Fíjense, uso la palabra infinito porque es un amor tan vasto, tan grande, que no lo podemos medir. No hay forma de que nosotros podamos medir el amor de Dios. Y dice la primera parte del texto
porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera denota la extensión e intensidad ilimitada con la cual Dios nos ama. Dios es amor. En 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Por lo tanto, Dios es el máximo proveedor de amor. Y por ser Dios y por ser amor, su capacidad de amar es tan grande como sus atributos. Y su amor se entrelaza con sus atributos. Él es santo, Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipotente, omnipresente, Él es luz, Él es amor. Así que la calidad del amor de Dios es perfecta y la cantidad de su amor es infinita. Dios nos ama infinitamente. El resto de amores que podamos tener en la vida siempre serán limitados, siempre serán imperfectos. Aún el amor de la madre, el amor del padre por un hijo, el amor entre hermanos, el amor de una pareja, nunca igualarán al amor de Dios. El amor de Dios es intencional, es una realidad presente. El amor ágape de Dios es un acto de su voluntad. Es la decisión firme de mostrarnos su bondad y misericordia. Dios nos ama, fíjense, no por obligación. Él no tiene por qué amarnos, ni por necesidad, ni porque nosotros haya algo bueno que Dios pueda decir, bueno, por esto te amo. Dios nos ama sencillamente por el puro afecto de su voluntad. No depende de nuestra condición, no depende de nuestra situación. Es un amor fiel, es un amor libre que Dios lo da por decisión. Su amor se desborda y lo comparte con nosotros. Y fue su amor lo que llevó a Dios a ofrecernos la salvación y a buscar esa relación que Dios quiere con nosotros. Vean esto, la iniciativa de la salvación, el precio de la salvación, el pago por la salvación, lo inició Dios, no nosotros. Es Dios el que inicia todo esto. Y eso es algo extraordinario, porque este texto nos muestra a Dios no actuando para su propio bien, sino actuando para el bien de ¿quién? De nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros. No vemos a Dios aquí tratando de someter a los hombres a la fuerza. No vemos a Dios aquí como un tirano absoluto que obliga a la gente a que lo busque, sino fíjense cómo nos atrae. Nos atrae con su amor. Él quiere que tengamos comunión con Él, por supuesto, pero nos atrae hacia Él con amor. Dios no tenía por qué amarnos, mucho menos salvarnos. Él podría sencillamente haber cumplido su justicia y en su santidad dejar que toda la humanidad se perdiera. ¿Por qué? Porque somos nosotros pecadores. Texto muy famoso de la Biblia dice así: por cuanto todos pecaron, estoy citando Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice el texto, y están destituidos de la gloria de Dios. Somos tan pecadores, esa es la verdad. Somos mentirosos, somos lascivos, somos peleoneros, somos groseros, somos desobedientes, somos gente chismosa, somos ladrones. Y puedo yo decirles que la lista va y crece en todas las cosas malas que hacemos. Hemos agravado a Dios, le hemos faltado a Dios de muchas maneras, no hemos cumplido con su palabra, no hemos hecho lo que Él quiere y hacemos todo lo contrario a lo que Él quiere. Y hemos también ofendido a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. Hemos lastimado por nuestro pecado a gente muy cercana a nosotros. Somos pecadores. Y tal vez hay gente que no nos quiere por lo mismo, por lo que les hemos hecho. Y tal vez hay gente que aún nos odia y no quisiera vernos en la vida por lo que nosotros les hemos hecho. Y sin embargo, lo maravilloso es lo que dice este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, hemos nosotros ofendido gente que también es pecadora y que también es mala y a lo mejor no nos quiere ni hablar. Pero hemos ofendido a Dios que es santo y que es puro. Y sin embargo, Él nos ama a pesar de ser pecadores. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? ¿Se dan cuenta qué grande es el amor de Dios? Qué sorprendente.
Dice el versículo que amó Dios al mundo. Y la palabra mundo es la palabra cosmos, que es una palabra que puede traducirse como universo o puede traducirse como todo ser viviente, especialmente hablando del hombre que habita en este universo. Nosotros habitamos en este universo. Y puedo decirles yo que el amor de Dios es personal. Es decir, Dios te ama a ti como si fueras la única persona que existiera en este mundo. Dios te ama de esa manera. A pesar de tu pecado, a pesar de tu pasado, todos tenemos un pasado y hay cosas en nuestra vida que son cosas tal vez muy turbias, que tal vez nadie sabe, pero nosotros las sabemos. Dios nos ama a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros traumas, a pesar de las heridas que nosotros causamos o las heridas también que tenemos que la gente nos ha causado, porque la gente también, así como nosotros hemos hecho cosas malas, la gente también es pecadora y también nos ha hecho cosas malas. A pesar de tu dolor, a pesar del abuso que has recibido en la vida, Dios te ama, sin importar tu nacionalidad. Y en esta mañana aquí vemos personas de diferentes países, sin importar de dónde eres, sin importar tu color de piel, sin importar tu idioma, sin importar tu estado social, si tienes dinero o no tienes dinero, tu situación económica, no interesa nada de eso. La realidad es que Dios te ama a pesar de lo que tú puedas hacer. Y a pesar de que mucha gente pueda decir, yo no te quiero y ni siquiera quiero verte, Dios dice, yo te amo con un amor especial, un amor que es de Dios, el amor ágape. Dios ama a los indignos de amor y los que no le aman, inclusive a los que no aman a Dios, Dios los ama. A los solitarios que no tienen nadie más que los ama. Si tú dices, es que yo no tengo nadie que me quiera, ninguna persona se preocupa por mí, yo te tengo una noticia, Dios te ama a ti. Aunque tú a lo mejor nunca piensas en Dios, a pesar de eso, Dios te sigue amando. En el amor de Dios, todos estamos incluidos. Y podemos ver el amor de Dios mostrado en muchas formas. Cuando Dios creó al hombre en Edén, dice la Biblia que Dios puso en el hombre ¿qué? La imagen de Dios. Fíjate, nada más tenemos nosotros en nosotros la imagen de Dios, el amor de Dios. Y luego cuando Dios se encarna en Belén, ustedes recuerdan la historia. Cuando la Virgen María se encuentra de que está embarazada y va a dar a luz a un hijo, y esa es la encarnación de Dios. Jesucristo ya existía desde la eternidad, Él es Dios, pero Él tomó la forma de hombre, y cuando viene y se encarna en Belén, Él se encarna con la forma de hombre que tenemos nosotros. Y luego si nosotros queremos ver otro lugar y otro momento histórico para hablar de la realidad de ese amor de Dios, podemos verlo en Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo toma los pecados de todos nosotros, ya no solamente la forma del hombre, sino los pecados de todos nosotros para morir en la cruz por nosotros. Así que puedo decirte, Dios te ama. Y Dios hoy te sigue amando y te sigue buscando. Y lo que Dios quiere es que tú le entregues tu vida a Él. El amor de Dios por ti es una realidad que exige una respuesta inmediata. El entender que Dios te ama exige que tú respondas a ese amor de Dios. Él te ofrece esperanza para esta vida terrenal y la promesa de una vida eterna. Segunda idea, el invaluable regalo de Dios. Dios nos dio un regalo que va más allá de la medición humana. Es decir, cuando digo invaluable es porque no podemos medirlo. Cuando alguien te regala una pluma, tiene un valor. Cuando alguien te regala una guitarra, esa guitarra tiene un valor, tiene un costo. Cuando alguien te regala un reloj, tiene un costo. Una chamarra tiene un costo. Pero cuando Dios nos da
a su Hijo Jesucristo, quiero decirte que eso no tiene costo, no hay forma de que nosotros podamos medirlo. Es tan valioso, es tan extremadamente valioso que no podemos medirlo. Y el texto dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego dice el texto que ha dado a su Hijo unigénito. La forma como demostró Dios que nos ama es que Él dio a su Hijo. Y realmente cuando nosotros amamos a alguien, nosotros le damos, ¿no es cierto? Nosotros le damos. Estoy viendo ahorita a mi esposa. Me hizo, cuando éramos novios, yo creo que voy a irme corto, unos 10 suéteres me hizo, tejidos. En diciembre y en otras temporadas del año, ella tejió suéteres, tomó su tiempo, compró su estambre, los tejió para dármelos. ¿Por qué creen? Porque me ama, porque me amaba y me sigue amando. Cuando amamos a alguien, lo mostramos dándole lo mejor, dándole algo que para nosotros es muy valioso. Le damos tiempo, le damos atención, le damos honestidad. Es que es la gente con la que amamos, con la que somos como realmente nosotros somos. Les damos cosas. Y Dios nos da, hermanos, lo que nosotros más necesitamos, que es a Jesucristo, porque necesitamos la salvación y porque necesitamos a Jesús en nuestra vida, y nos lo da de una forma, fíjense, sacrificial. Piensen en esto. Una cosa es que yo te regale una pluma, pero una pluma a lo mejor, no sé, voy a exagerar, me va a costar $40. Pero una cosa es que yo te regalara mi casa, mi carro, todo lo que yo tengo, todas mis cosas, y yo me quedara en la calle. Eso sería dar de una forma sacrificial, ¿entienden? Y aún así no podemos compararlo con lo que Dios nos da. Para tratar de entender un poquito la dimensión del regalo que Dios nos ha dado, para tratar de entenderlo un poco, tenemos que entender el amor que el Padre le tenía al Hijo. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué dice ahí? Unigénito. ¿Sí ven esa palabra, unigénito? Esa palabra unigénito es la palabra griega monogenes. Y esta palabra unigénito es una palabra que nosotros la podemos traducir como único, se puede traducir como un descendiente sin igual, se puede traducir también como el ser único, especial, sin igual, pero también una traducción que podríamos nosotros poner el amado de una forma única. Ahora vean el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su amado Hijo, quien ama de una forma única. Dios ama a su Hijo de una forma única, de una forma inigualable. Alguien que es amado como ningún otro. Jesús es el Hijo de Dios, amado por Dios como ningún otro. Entonces mi pregunta para ti es, ¿a qué grado Dios te ama que dio a su único Hijo, a su Hijo más amado? O sea, ¿cuánto te ama Dios? Puedes encontrar gratitud en tu corazón, puedes decirle gloria a Dios, puedes decirle gracias Dios, puedes levantar tus manos y decir, Señor, muchas gracias. Porque Dios te ama a ti, dándote lo que es más precioso para Él. ¿Te das cuenta de eso? Wow. Y luego la siguiente palabra cuando dice que ha dado. Que ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa palabra dado es la palabra didomi en griego. Y quiere decir algo que es dado por propia voluntad y con buena voluntad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios nos regaló intencionalmente a Jesucristo. El máximo regalo de amor que Dios nos da no fue forzado. No fue de ninguna manera que Dios lo haya dado molesto. A veces, fíjense, ahorita que las veo pensando en los niños, ¿no? A veces cuando tenemos un niño y el niño le quita un juguete al otro niño y le decimos, regrésaselo, dáselo. No es ni siquiera suyo, y cuando se lo regresa, pero con la cara enojada, ¿no? Ahí está, ¿no?
lo da pero de forma molesta. Creo que a veces cuando hacemos ciertos pagos, ahorita viene ya el tiempo de los impuestos, ¿no? Y a lo mejor tenemos que hacer el pago y no lo damos con una sonrisa, lo damos, pues lo tengo que dar, ni modo. Pero lo que el texto nos está diciendo es que Dios nos dio a su Hijo y lo dio por su propia voluntad, lo dio con amor, así lo quiso. Es un regalo que no lo ganamos, no hicimos nada para ganarlo, ni lo merecemos porque no merecemos el amor de Dios. Como ya dije hace rato, somos viles pecadores, estamos llenos de maldad, no lo merecemos y que por supuesto no podemos comprarlo. No podemos comprarlo. Siguiendo con el ejemplo que decía, yo puedo comprar una pluma, puedo comprar una chamarra y puedo comprar una guitarra, pero no puedo, jamás puedo comprar a Jesucristo. A lo mejor ustedes tienen una capacidad económica más grande y pueden comprar un carro a lo mejor del año y a lo mejor una casa muy bonita, y a lo mejor habría alguien que me esté escuchando que podría comprarse una isla en algún lugar, y a lo mejor alguien que puede comprarse yates y puede comprarse aviones, no lo sé. Pero lo que sí puedo decirles es que con todo el dinero del mundo no podemos comprar a Jesucristo. Es un regalo. Por eso digo que es invaluable. Dios nos dio a su Hijo porque nada podemos hacer para salvarnos. Necesitamos a Cristo porque nada podemos hacer para salvarnos. Este versículo de Juan 3:16, hermanos, lo leímos hace rato en contexto, ¿se acuerdan? Leímos el capítulo 3 del versículo 1 al 16 y en el versículo 1 nosotros nos damos cuenta de que está hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo. Estas palabras que dijo Jesús en este capítulo las está platicando con un hombre que se llama Nicodemo. Ahora Nicodemo, de acuerdo a lo que dice el texto, es un hombre rico, es un hombre experimentado, es un hombre respetado, es un político, es un gobernante, es un hombre muy religioso, es un erudito, es un maestro, es un experto. Es más, puedo decir que es un influencer de su tiempo cuando todavía no había influencers. Este es Nicodemo. El pasaje, y no voy a tomar el tiempo para hablar de todo esto, ustedes lo pueden leer y pueden encontrar en esos versículos esto que estoy diciendo acerca de Nicodemo. Es más, el nombre Nicodemo, fíjense, Nicodemo, el significado del nombre se llama vencedor del pueblo. O sea, Nicodemo es la gran cosa. Nicodemo es todo lo que podemos pensar que el hombre puede aspirar. Es un político, es un religioso, es una persona con influencia, es un hombre con dinero. Algunos piensan que era de los hombres más ricos en su tiempo. Y además su nombre significa el vencedor del pueblo. ¡Wow! ¿Quién es Nicodemo? Y a Nicodemo Jesús le dice en el capítulo 3, en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora es interesante las palabras que dice el que no naciere de nuevo ahí en griego, porque realmente lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo es para que tú puedas ir al cielo. Fíjate, Nicodemo, para que tú puedas ir al cielo tienes que nacer nuevamente de arriba. Ese es el significado de las palabras en griego. Tú tienes que nacer nuevamente, pero de arriba. Es decir, tú ya naciste aquí en esta tierra, tú ya naciste aquí. La prueba es que estamos aquí platicando. Y yo puedo decirte también, tú ya naciste, estás aquí, estás escuchándome. Pero no puedes ir al cielo a menos que nazcas de arriba. En otras palabras, ni tu dinero, ni tu influencia, ni tu talento, ni tu religión, ni que seas un vencedor, ni ninguna cosa que tú tengas puede darte la salvación. Piense un poquito. Escúcheme. Nosotros no contribuimos en nada para nuestro nacimiento, ¿o sí? ¿No? De hecho, Juan 1, los versículos 11 y 12, 13, nos habla de que nacemos por la voluntad de Dios y la voluntad humana, pero no la nuestra. Bueno, si no contribuimos de ninguna manera para nuestro nacimiento físico, déjame decirte esto, menos contribuimos para nuestro nacimiento espiritual.
no contribuimos en nada para nuestro nacimiento espiritual. Es un nacimiento de arriba, es un nacimiento de Dios. Dios es el que nos da la nueva vida. La religión se basa en el mérito humano, en las ceremonias, en las tradiciones, las obligaciones, el legalismo, las obras, en las penitencias, en los sacramentos, las liturgias, pero nada de esto sirve para salvarte. Rezar por una persona, escúchenme amigos, rezar por una persona cuando ya murió no le va a traer la salvación. Tú necesitas a Cristo, necesitamos a Cristo. Él es el único que nos puede dar la salvación. En Hechos 4:12, un versículo que nos vuelve a hablar. Hechos 4:12 es un texto que nos vuelve a hablar de lo único que es Jesucristo. Y dice el texto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este texto nos habla precisamente de que Dios nos dio a Jesucristo como el regalo excepcional para poder nosotros tener la salvación. Nada te puede salvar aparte de Cristo. Pero fíjate lo que dice el texto. Quiero que veamos sencillamente algunas palabras. El texto nos dice que exclusivamente, Pedro dice estas palabras y exclusivamente dice, en ninguno hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay nadie más. El único Salvador es Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios, el Verbo, la palabra. Jesucristo es el único Salvador. Ahora, tiene ese cuadro ahí, por favor analícelo por un momento conmigo. En la primera frase cuando dice, y en ningún otro hay salvación. Si ve la primerita frase que está ahí y ve la palabra otro, esa palabra otro en griego es la palabra allos, que significa otro de la misma clase, otro que es igual. En griego hay dos palabras para otro, uno que es de la misma clase y uno que es de diferente clase. En la primera se utiliza otro, pero otro que es igual. ¿Qué está diciendo el texto? Que no hay otro igual, que no existe otro como Jesucristo, que no hay nadie igual al Señor Jesucristo. Pero en la segunda vez, cuando dice el texto, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Sí ve esa segunda vez que dice otro? Ahí usa la palabra griega heteros. Y la palabra griega heteros es una palabra que significa otro diferente, otro de diferente clase. Y entonces el texto nos está diciendo que no hay ni otro igual a Jesucristo que nos pueda salvar, ni hay otro diferente a Jesucristo que nos pueda salvar. ¿Qué está diciendo? Que nadie más nos puede salvar sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Estas dos palabras confirman una distinción y exclusividad, sin otras alternativas, sin otras opciones. Aunque la gente inventa y nos pone salvadores y pone a hombres como salvadores y pone a otros personajes como salvadores, o se inventan a veces en la mente seres que ellos creen que pueden salvar, la Biblia nos dice que no existe nadie igual a Cristo ni diferente a Cristo, que solamente Jesucristo es el único que nos puede salvar. Esto nos está diciendo este versículo. Ahora vea usted también que yo subrayé ahí, y en ningún otro hay salvación, y luego subrayé la palabra ¿por qué? Esta palabra en griego es la palabra agar, y es una palabra que habla de algo que es ciertísimo, de una realidad ciertísima, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué está diciendo? Ciertísimamente te estoy diciendo, no hay nadie más. Dios nos está dando el mensaje y nos está diciendo, ¿sabes qué? No busques otro salvador, no trates de salvarte por ti mismo, no trates de buscar a nadie más, porque solamente hay uno, y ese único salvador es el Señor Jesucristo. Este texto es muy claro. No hay ni en el cielo ni debajo del cielo, no hay otra divinidad, no existe nadie más, no hay un humano que nos pueda salvar, solamente Cristo. Y luego subrayé también en el texto la palabra dado, porque estoy hablando del regalo de Dios. Ajá. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí nos vuelve a dar. Nos vuelve a decir lo mismo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y esa palabra es la palabra didomi, que significa un regalo. Un regalo.
Pero esta palabra, en su composición en el griego, en el idioma original en el que fue escrito este texto originalmente, voy a ser un poquito técnico, pero se llama un participio perfecto en voz pasiva. Significa una acción completada en el pasado con consecuencias para siempre. ¿Y saben qué está diciendo el texto? Que Dios nos dio ese regalo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió darnos ese regalo, ya lo había decidido. Y luego, cuando Jesucristo nació, Dios nos dio ese regalo aquí, en la tierra. Y luego, cuando Cristo murió, Jesucristo pagó por nuestros pecados y estaba ahí ese regalo. Y sabe una cosa, el efecto de ese regalo sigue hasta nuestros días y seguirá por toda la eternidad. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Cristo es el único regalo y sigue siendo efectivo ahorita para ti, para salvar tu vida. Él es santo, Jesucristo es santo, Jesús es perfecto, Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. Él es el sumo sacerdote perfecto que te lleva a Dios. Él es el sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre para darte la salvación. Él es el sustituto perfecto que murió en tu lugar para que tú no tengas que morir. Porque quiero decirte que si tú trataras de morir para pagar tus pecados, no podrías porque estás lleno de pecado. ¿Entienden eso? No puedo yo pagar con mi suciedad algo que es santo. No puedo yo pagar mis pecados yo mismo, aunque yo dijera, yo voy a morir, no quiero que Cristo muera por mí, yo quiero morir por mis pecados. Vas a morirte, pero no vas a poder salvarte porque eres pecador. Y se requería un sacrificio santo, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único destinado a la tarea, el único capacitado para darnos salvación. Jesucristo se hizo hombre y vivió la vida de santidad que deberíamos vivir y no podemos. Murió por nosotros la muerte que Él no merecía porque es santo, pero que tú y yo merecemos porque somos pecadores, y murió para darnos la vida eterna que nosotros no merecemos. Jesús cargó por tus pecados para cumplir con la justicia de Dios. Dios no iba a perdonar y olvidar nuestro pecado y dejarlo sin castigo. Eso sería injusto y eso sería inmoral. La gente a veces me pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no nos perdona nada más así? ¿Por qué tenía que morir Cristo en la cruz? Déjame dártelo muy sencillamente. Imagínate que agarran a un violador que violó a varias de tus hijas. Ese violador violó, asesinó a varias personas de tu familia. Ese violador aparte también secuestró a alguien de tu familia y finalmente lo toma la policía y llega delante del juez y le dice al juez, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y el juez dice, ok, puedes irte libremente. Tú dime una cosa, ¿eso sería justo? ¿Eso sería moral? No. No sería ni justo ni sería moral. Y Dios, siendo justo, siendo amor, fíjense, siendo justo, tiene que castigar el pecado, no puede dejarlo nada más así. Pero además, siendo amor, nos da la solución para nuestros pecados. Así que Jesús sufrió necesaria e inocentemente por tus viles pecados. Sufrió un castigo que tú merecías y lo tomó en tu lugar. Ahora, si el castigo es proporcional al pecado, entonces el castigo sádico, sangriento e intenso que Jesucristo sufrió nos demuestra lo vil y perverso que es nuestro pecado. ¿Se imagina el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo siendo santo y en un momento estar lleno de todos los pecados de toda la humanidad? ¿Se imagina el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ve que al estar Él lleno de pecado y muriendo en la cruz, el corazón de su Padre Celestial se está partiendo cuando está viendo a su Hijo sufriendo de esa manera? Dios nos dio a su Hijo, pero no significa que eso no le haya dolido, no le haya costado a Dios. Por eso decimos, es un regalo invaluable. Jesucristo sufrió emocional, moral, físicamente,
Aún sus discípulos lo dejaron solo. Pero a veces nosotros entendemos esta parte, a veces pensando un poco más en el dolor físico. Y solamente quiero mencionar algunos detalles de la crucifixión. Jesús sufrió algo que se llama hematidrosis. Dice Lucas 22:44, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto es un fenómeno que es causado cuando alguien está en una angustia extrema. Una angustia extrema que rompe esos vasos que están en nuestra piel, esos vasos capilares, esos vasos que están ahí sanguíneos, y empieza la gente a sudar sangre. Y el Señor Jesucristo esto lo pasó cuando estaba orando, ¿se acuerdan? Ahí en el huerto de Getsemaní. Y eso deja la piel completamente sensible. Y después de eso vinieron los latigazos, y vinieron los golpes, y vinieron todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarles de la causalgia. En varias citas de la Biblia, tengo ahí Mateo 27:29, Juan 19:1, pero hay muchos otros textos. Nos habla de la crucifixión y nos habla de cómo lo latigaron y cómo golpearon al Señor Jesucristo. Los historiadores dicen que los clavos que le pusieron al Señor Jesucristo eran clavos de 13 centímetros de largos, que se los clavaron al Señor. Todo esto, todas estas heridas llevan a un dolor que se llama causalgia, que es un dolor crónico. Es cuando todo el cuerpo duele, es cuando todo el cuerpo siente un dolor terrible, y cuando el cuerpo y la piel sienten como si se estuvieran quemando. Quiero que entiendan que los nervios, que la carne del Señor Jesucristo fue cortada, y eso lo sufrió por ti y por mí. La tercera cosa que tengo ahí es el shock hipovolémico, que es causado por la pérdida de sangre y de líquidos en el cuerpo. Por toda la sangre que el Señor estaba perdiendo, no pueden bombear suficiente sangre al cuerpo. Y entonces llega un momento que el cuerpo entra en shock y los órganos del cuerpo empiezan a dejar de funcionar. El Señor Jesucristo llegó un momento en que murió, pero ya se estaba muriendo, estaba en un proceso de muerte. El líquido se acumula en la bolsa alrededor del corazón y los pulmones. Y esto explica por qué, después de la muerte de Cristo, cuando un soldado romano atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo con una lanza de 2 metros de largo que tenía una punta de 17 centímetros, perforó tanto los pulmones como el corazón, y salió sangre y agua. Y dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El Salmo 22, el versículo 14, en una profecía hablando del sacrificio de Cristo, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Fíjense, está escribiendo proféticamente muchos años antes de lo que iba a sufrir Jesucristo. He sido derramado como aguas. Les he explicado este fenómeno de cómo se llenó esas bolsas alrededor de su corazón de agua y de sangre. Todos mis huesos se descoyuntaron. Puedo imaginar el momento en que dejan caer la cruz y en el momento que él se descoyuntan sus huesos. Y dice el texto: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y puedo decirte, literalmente, el corazón de Jesús se deshizo por ti. Literalmente, el corazón de Jesucristo se deshizo por ti. Todo sacrificio que tú puedas hacer jamás va a igualar el sacrificio de Cristo. Todo lo que tú puedas hacer en tu vida jamás va a comprarte la salvación. Hay solamente un sacrificio, y ese sacrificio perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el amor que Él tiene para con nosotros. En la cruz Jesucristo venció a Satanás,
Y después de que Él murió, lo cantábamos hace un momento, ¿se acuerdan del canto que entonamos hace un momento, la tumba vacía? Jesucristo fue puesto en una tumba y estuvo en esa tumba por 3 días, pero al tercer día dice la Biblia que Él resucitó, Él venció la muerte, venció a Satanás y venció la muerte también. Y en 1 Corintios 15:6 dice que apareció a más de 500 hermanos para que no hubiera ninguna duda de que el Señor Jesucristo había resucitado. Él resucitó. Pero no solamente eso, Hechos 1:9 nos dice que Jesucristo ascendió a los cielos y los discípulos que estaban ahí lo vieron Juan cómo iba a los cielos. Él vino del cielo porque es el regalo de Dios y Él regresó de la misma manera al cielo. Él es el vencedor, Él es el invicto, Él es el todopoderoso y aún Él viene por nosotros. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. En Él tenemos la salvación. Nos falta una parte del texto. Y la tercera idea que quiero mencionar es la inevitable respuesta del hombre. Mientras que no podemos medir el amor de Dios ni el regalo de Dios, yo puedo decirte que sí hay una concreta respuesta al gran amor de Dios. Y es inevitable, porque tarde o temprano tenemos que responderle a Dios. ¿Vas intencionalmente a darle tu corazón a Dios? ¿Vas a darle tu amor a Dios? Yo creo que esa debe ser la respuesta. Porque el texto dice, en la última parte, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra salvación es la máxima meta del amor de Dios. Dios ha ofrecido la salvación a todo aquel que cree, dice el texto, a cualquiera. El texto dice, a todo aquel que cree ¿en quién? En Jesucristo, el regalo que Dios nos ha dado. Vean que el texto no dice, como tantos influencers hoy en día, y lo veo tanto en la televisión y lo veo tanto en toda la gente que pone y dice, cree en ti. ¿Han escuchado eso? Cree en ti. No dice eso el texto. No dice el texto para que todo el que cree en sí mismo, sino todo aquel que cree en Él. El mensaje bíblico no es todo lo puedo yo. El mensaje bíblico sería todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creer es reconocer nuestra insuficiencia, nuestro pecado, frente a la suficiencia divina, a la gracia para nuestra salvación. No puedes hacer tú nada para salvarte, pero Él ya lo hizo todo y lo que necesitas es creer. Y yo quiero decirte algo. Si Dios está hablando a tu corazón, solo tú sabes si Dios está hablando a tu corazón. Y si Dios te está tocando, abre tu corazón a Dios. Él te va a dar la gracia, Él te va a dar la fe para que tú creas en Él y para que tú puedas seguirle. Yo solamente comunico el mensaje, pero es Dios el que está hablando a tu corazón. Recíbele, acéptale, arrepiéntete, cree en Él. Dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos. Ve este texto precioso, por gracia, por regalo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto que dice es un don de Dios, es un regalo también que Dios nos da, no por obras, para que nadie se gloríe. Si de alguna manera tú percibes que Dios está tocando tu corazón, si tú en este mensaje que he estado compartiendo en esta mañana, tú sientes que Dios te ha hablado, es porque has escuchado la palabra. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que te estoy diciendo sencillamente, cree en Él. Rinde tu corazón a su voluntad. Deja de luchar contra Dios. Tanta gente, fíjense que a veces le hablo de la palabra de Dios y están luchando y Dios está hablándoles y no quieren arrepentirse y no quieren creer en Él. Deja de luchar. Cree en Él. Acéptale en tu corazón. Ámale. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que cree en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Ves la bendición que hay ahí? Ninguno de los que crean en Él se va a perder. Todos los que creen en Él serán salvados. Todos los que creen en Él van a recibir una vida nueva. Van a recibir una vida de arriba. Van a nacer nuevamente con una vida que viene de Dios. Van a tener una nueva naturaleza. Una naturaleza que ahora ama a Dios. Antes de que yo creyera en Cristo, yo no me interesaba por la Biblia, yo no tenía ningún interés en la Biblia, en orar, en ir a la iglesia, pero cuando el Señor vino a mi corazón, Él transformó, me dio una naturaleza y ahora yo amo la palabra de Dios y me gusta orar y me gusta venir a la iglesia. Dios va a hacer esas transformaciones en tu vida. Antes de creer en Cristo, yo fumaba, yo decía malas palabras, yo hacía muchas cosas que estaban mal. Ahora no hago nada de eso. ¿Por qué? Porque esa naturaleza Dios me la dio y he sido transformado. Dios te va a dar una verdadera vida, no existencia. Esto lo he explicado en otros mensajes, pero la palabra que habla de una vida real es la palabra zoe. Bios es otra palabra en griego que significa solamente existir, pero vida es una vida vital, es una vida de luz, es una vida de gozo, es una vida de amor, de satisfacción, es una vida abundante, que es lo que Dios te quiere dar. Es una vida eterna en la presencia de Dios. Es lo opuesto a perecer. El que no cree en Él va a perecer, dice el texto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque el que no cree se va a perder, pero el que cree no se va a perder. Ese es el mensaje hermoso. La persona que no cree en Jesucristo, escuchen esto, se va a perder en esta vida. En esta vida va a desperdiciar esta vida, va a dañar a su familia, va a dañar a sus hijos, va a hacer muchísimo daño a su propio ser y después va a perderse eternamente. Perecer significa eso, estar muerto en pecado, viviendo solo para este mundo y yendo en un camino directo a la perdición. La vida eterna es la participación de la vida de Dios, es lo que Dios nos da. Una vida que comienza cuando tú crees en Jesucristo y es para siempre. Ahora, si tú crees en Jesucristo, necesitas arrepentirte. El arrepentimiento es necesario para sanar. Arrepentimiento, ¿sabes lo que es? Es quitar todo lo que te daña. Es quitar todo lo que ha dañado tu vida y la vida de otros. La pudredumbre, la ponzoña, el pus, la infección. No ponemos una curita en una herida infectada, ¿o sí? ¿Qué hacemos? La lavamos, retiramos la suciedad. Porque de otra manera, si nosotros dejamos ahí, eso se va a echar a perder. La gangrena tiene que ser extirpada, tiene que ser cortada para que no siga avanzando. Y por eso necesitamos arrepentirnos. Estamos decirle a Dios: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, reconozco que soy un vil pecador. Señor, reconozco todo lo malo que he hecho. Señor, perdóname. Si tú no te arrepientes, si no crees en Jesucristo, no vas a afectar a Dios. No vas a cambiar a Dios. Él permanece inmutable, Él sigue siendo el mismo Dios, Él seguirá siendo un Dios santo, amoroso, seguirá siendo omnipotente, todas las características que tiene Él. Pero el que se va a afectar si no cree, eres tú. El texto dice, véanlo conmigo, para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda. Este verbo en español, como en griego, está en voz media. Y el significado significa no se pierda a sí mismo. No es Dios el que destruye al hombre, es el hombre el que se condena y se destruye a sí mismo por su incredulidad, por no haber aceptado el regalo de Dios. Esto es lo que está diciendo el texto. Fíjate, la realidad es que nosotros sin Cristo ya vamos en un camino a la destrucción. Nosotros ya vamos caminando directo a la destrucción, a la perdición. Pero Dios nos ofrece una salida. Aquella persona que cree en Jesucristo se escapa de eso y Dios le da la vida eterna. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, dice Juan 3:36, que no verá la vida. El que rehúsa creer
se pierde a sí mismo. Se pierde a sí mismo. Somos nosotros los que nos perdemos a nosotros mismos si nosotros no aceptamos el regalo de Dios. Para que podamos nosotros recibir ese beneficio, tenemos que aceptar el regalo. Si una persona nos regala algo y nosotros no lo aceptamos, eso que nos quiere regalar jamás lo vamos a poder disfrutar. ¿Están de acuerdo? Para que el dar se culmine tiene que ser aceptado. No puedo decirle yo a Dios, no quiero tu regalo, y luego culparlo porque no me dio el regalo, ¿entienden? No puedo decirle a Dios, yo no quiero lo que tú me estás ofreciendo, y luego decirle, ay, ¿por qué no me diste la salvación? Dios va a decir, te lo estoy dando, pero tú eres el que no lo quieres. Ese es el punto. Yo me pierdo porque yo no acepto lo que Dios me da. No puedo condenarme al infierno y luego culparlo porque yo no quise aceptar su regalo de salvación. Es lo que está diciendo el texto. No se pierda a sí mismo. Es la gente la que se pierde a sí mismo. Y la realidad es que para recibir, la capacidad de recibir está relacionada con nuestra capacidad de ser agradecidos y humildes. Cuando somos arrogantes, le decimos a la gente, no quiero nada, no necesito nada de ti. De hecho, ¿han escuchado eso? A lo mejor alguna vez lo han dicho, se escucha mucho a veces entre los amigos o cuando una pareja de novios termina, vete, no quiero, no te necesito, no quiero nada de ti. Y de una forma despectiva y de una forma arrogante estás dando el mensaje, no quiero aceptar nada de ti. Mucha gente hace eso con Dios. Piensa en esto. Es como si Dios te dijera, te doy todo mi amor, te doy lo mejor de mí, te doy a mi hijo que tanto amo, a quien más amo, y te doy la vida eterna. Y tú respondieras, quédate con tus regalos, yo no los necesito. Cuando Dios me da un regalo tan grande, la pregunta es, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no lo recibas? ¿Por qué no lo aceptas en tu vida? El mensaje es muy claro. ¿Lo leen conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿crees? ¿Te arrepientes de tus pecados? Y quiero decirte que hoy es el día de salvación. No tienes por qué esperar ni un segundo más. Si esta mañana has escuchado la voz de Dios, si esta mañana tú has entendido que Dios te ha hablado a través del mensaje, dile a Dios, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, lávame. Dile ahí en tu corazón, Señor, te entrego mi vida. Jesucristo, creo en ti. Jesucristo, ven a mi vida, te recibo en mi vida. Recibe a Cristo como tu Salvador. Vamos a orar.